Bueno, es un gusto para mí, una vez más, estar ante las cámaras para hablar de un nuevo tema y este tema es cómo una persona de aquel entonces, una persona que pudo estar allí enfrente del templo, el último templo de Israel, que fue testigo presencial de ese lugar, narra cómo era el templo, cómo era, y que estaba en el corazón de un judío el sentimiento de ese templo. Y esta personaje que te voy a decir tiene muchos libros, yo tengo varios de él, y se llama Tito Flavio Josefo. Claro que ese no era su verdadero nombre, porque él era un judío. Su verdadero nombre era Joseph Ben Matillahu. Y él vivió entre los años 37 y 100, ¿verdad? De nuestra era. Inicialmente luchó contra los romanos durante la Primera Guerra Judeo-Romana como jefe de las fuerzas judías de Galilea, hasta que se rindió en el 67. Sabemos que el templo fue destruido en el 70. Las tropas romanas, al mando de Especiano, después de un asedio de 6 semanas de Jotapata, Josefo afirmó que las profecías mesiánicas judías que propiciaron la Primera Guerra Judeo-Romana anunciaban que Especiano se convertiría en el emperador romano. En respuesta, Vespasiano decidió mantener a Josefo como esclavo y presumiblemente intérprete. Después de que Vespasiano se convirtiera en el emperador en el año 69, le otorgó a Josefo su libertad, momento en el que Josefo asumió el apellido del emperador Fabio. Esto es bastante interesante porque es el personaje que vamos a estar leyendo ahora mismo, ¿no? Pero para el momento que vamos a estar estudiando el libro, en el momento que Flavio, que Flavio Josefo o Joseph Ben Metellajo, como era su nombre en judío, escribe este libro que está en la guerra de los judíos contra el Imperio Romano. Esto era aproximadamente, él narra que era el año 90 del emperador Nerón. Nerón gobernó durante el año 54 y 68, o sea que esto sería en el año 63. Cuando nosotros buscamos alguna información acerca de este hombre y, y lo sobreponen sobre él, lo primero que narran sobre él era que estaba obsesionado con las conspiraciones contra su poder, reales o imaginarias. Él vivía con que eso en su cabeza, que estaban conspirando siempre contra él para matarlo. Nerón persiguió de forma implacable a numerosos miembros de la nobleza romana, acusándolos de traición ante el Senado, y muchos de ellos fueron obligados hasta a suicidarse. Este era el pensamiento que estaba. Durante 14 años que duró en el gobierno de Nerón, desde el 54 al 68, fue un periodo de continuas sospechas y condenas políticas, de conspiraciones y represión despiadada, que terminaría trágicamente con el suicidio del emperador, tras haber sido declarado enemigo del Estado por el Senado de Roma. Lo que te quiero decir es que en este momento, cuando está en este tiempo entre el 63, que faltaban solamente 7 años para la destrucción, donde Yeshua, el judío, que había venido como el mensajero de Dios aquí a la tierra, el Cordero de Gloria, que, que nos lava del pecado, que nos limpia el pecado que cometimos, que es el Cordero que expió el pecado del mundo, ¿verdad? Lo va a hacer en su segunda venida, por supuesto, el día de Yom Teruah. Sabemos que va a venir para fiesta de Yom Teruah, cumpliendo cada una de las fiestas que ha cumplido, como muere en Pesa, como nació en tabernáculo, ¿ok? Y como resucitó en fiesta de primicia, viene cumpliendo con una de las de las fiestas bíblicas de Levítico 23. Sabemos que muy posiblemente Él venga para Yom Teruah y la expiación del pecado será para Yom Kippur, porque el cordero de Pesach no cubría el pecado del pueblo. El que cubría el pecado del pueblo era en Yom Kippur, el día del perdón. Y después vendría la última fiesta, que otra vez tabernáculo. Ok, pero quiero leerte cómo en su libro él narra cómo él nació en su corazón el hablar del templo, ¿no? Antes de que fuera destruido. Y él decía, mira, voy a narrarte como dice el libro.
En el año noveno del reinado del emperador Nerón, cuando yo tenía 26 años de edad, el procurador romano de Judea, un individuo llamado Félix, apresó a varios sacerdotes que habían dado sermones contra la ocupación romana y los envió a Roma para que fuesen juzgados por sedición. Pocos días después, fui llamado a presentarme ante la gran Sanedrín, el salón de las piedras talladas, donde tenían lugar las sesiones. Estaba situado en la pared norte del monte del templo y tenía dos entradas. A una de ellas se llegaba atravesando los distintos patios del templo y la otra se entraba directamente al exterior, del exterior. Estimado lector, pido tu indulgencia. Mencioné anteriormente que el propósito de este libro es relatar los eventos de la Gran Rebelión, pero considero que también es importante incluir una descripción del templo para beneficio de las futuras generaciones que no tendrán el privilegio de ver lo que fue la casa de Dios, la más terrible consecuencia de la Gran Rebelión, aparte de los cientos de miles que murieron o fueron vendidos como esclavos, fue la destrucción del templo, una de las maravillas arquitectónicas del mundo. Y él narra, ¿no? Él dice que, mira lo siguiente, he estado en Atenas, en Grecia, donde estaban los grandes monumentos para los dioses griegos que adoptaron luego los romanos. Y puedo atestiguar, mire, yo he estado en donde supuestamente está lo máximo de los mm, mm, aquellos templos a todos esos dioses griegos, ¿no? Y dice, y puedo atestiguar que su Acrópolis no se compara en tamaño o en belleza con lo que fue el espectacular templo de Jerusalén. Dice así, mira, la fachada del templo estaba revestida de planchas de oro, cuyo brillo deslumbraba cuando reflejaban los rayos del sol. Quien venía, quien veía el templo desde lejos tenía la impresión de que era una montaña cubierta de nieve o una gigantesca escultura de mármol de un blanco purísimo. Mi costumbre usual cuando iba al templo era entrar por la puerta de Hulda, en el lado sur del monte, ya que me fascinaba ver los cientos de miles de peregrinos y turistas y judíos, no judíos, que se aglomeraban allí, especialmente durante las 3 festividades de peregrinaje. Y estas son conocidas como la Shalom Regalim, que es la palabra en hebreo utilizada para designar 3 festividades que se conocen como Pesach, Shavuot y Sukkot, conocidas como la Pascua, la festividad de la semana, Pentecostés, que es Shavuot, y Sukkot como la fiesta de las cabañas. Entonces fíjate que esas eran 3 festividades donde la gente tenía que ir todos los años, de donde vivieras, tenías que partir porque era obligatorio según la ley que está en la Biblia, que está en la Torá, en la Tanakh, sale que tenías que presentarte 3 veces al año. Y lo narra este libro, ¿no? Porque este es un judío, eh, Joseph Ben Netanyahu. Mm. Entonces decía, llegaban de todos los rincones del imperio y también del imperio persa. Verlos vestidos con la exótica ropa de sus distintos países, hablando en diversos idiomas, escucharlos discutir con los mercaderes y cambistas en un hebreo mal pronunciado, era un espectáculo divertido que nunca me cansaba de ver. Vemos como en el libro de los Hechos, cuando ellos están en ese lugar, en ese templo, vienen de todas partes del mundo, como narra esto, de Turquía, incluso unos eran llamados griegos. ¿Por qué? Porque hablaban griego, entonces eran judíos de habla griega, que venían, ¿ves?, de todas partes, como nos lo está narrando. Y era impresionante porque dice que vestidos con la exótica ropa de distintos países, ¿no? Entonces ya por ahí marcaban la diferencia de que sabían quiénes eran. Ah, estos son los griegos, mira cómo vienen vestidos, ¿ves? Pero
Habla también de que hablaban en diferentes idiomas. Y esto es cuando ellos reciben el don del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que cae sobre esos discípulos, y ellos empiezan a hablar en esos idiomas de esas personas que venían de todos esos países. Y por eso es interesante este libro de que te habla de la guerra de era Flavio Josefo. Era un espectáculo divertido. Tú ves cómo ellos echaron burla cuando ellos empezaron a hablar en idioma. Y ellos dicen, no, ellos no están borrachos, ellos no están ebrios. Esto fue lo que dijo el profeta Joel, que en los futuros tiempos sería derramado sobre ellos el Espíritu de Dios y empezarían a hablar. Mira, a, a- a profetizar. Ok, mira, ¿cómo sigue narrando? Mira, a la puerta de Uda se llegaba por una gran escalinata que desembocaba en el patio de los gentiles. Vemos este patio de los gentiles como a Pablo es acusado de que dejó entrar a un gentil en el templo y algo así, de que existía un patio que era para los gentiles y habían en unas murallas donde él decía que de allí no podían pasar. Mira, entonces te están narrando cómo era el templo, en la cual se permitía la presencia de no judíos. En ese patio funcionaban numerosos establecimientos comerciales donde el visitante podía comprar recuerdos para llevar de regreso a su país, animales para sacrificar y comida. Había numerosos cambistas que cambiaban el dinero romano, inaceptable como donación porque sus imágenes del César violaban la ley de la Torá. ¿Ves? Cuando Jesús llega a ese lugar, ahí es donde estaba. Estaba en el patio de los gentiles. Cuando empieza a voltear las mesas, porque es impresionante como te narra el libro de estas cosas, de que era inaceptable, porque como que una imagen entrara en un lugar santo, que era el lugar más santo de Israel, que lograran entrar esas monedas no eran permitidas. Entonces tenían que cambiárselas en ese lugar antes para ofrecerlas como el, el diezmo, pues, el diezmo que se llevaba a Israel tenía que ser cambiado en ese momento por los shekels, por la moneda de los hebreos, y para que esas imágenes del César no entraran. Pero entonces ahí había mucha corrupción y sabemos que el que estaban apoderados, el Sanedrín y los líderes religiosos estaban apoderados de todo ese mercado y se aprovechaban. Entonces Jesús voltea a la mesa y dice que no hagáis de mi casa un mercado. Una, la casa de mi padre un mercado. Ok, fíjate, te voy a seguir narrando porque está interesante, ¿no? Por dinero hebreo o tirio. No faltaban guías. Por unas cuantas monedas paseaban al turista y le daban las explicaciones. Y por supuesto, habían sacerdotes por todos lados, vestidos con túnicas blancas y turbantes en las cabezas, dispuestos siempre amablemente a aconsejar a los peregrinos respecto a los sacrificios que estos querían realizar. Entonces vamos a ver que estaban los coedín, los sacerdotes, estaban por todas partes del lugar y si le querías preguntar acerca de los sacrificios, mira, aquí está mi sacrificio que traigo, ¿cómo puedo hacer? Todos ellos estaban ahí para hacer su trabajo para los sacrificios, para recibir las ofrendas. Estaban por todos lados y ¿cómo podías reconocerlos? Porque estaban vestidos de esa manera, túnicas blancas y turbantes en sus cabezas. En un costado del patio de los gentiles estaba el llamado pórtico real, que contenía un mercado, oficinas administrativas y una sinagoga. Los turistas podían subir al piso superior y contemplar desde allí los sacrificios y escuchar las oraciones de los sacerdotes y los cantos de los levitas. Esto es impresionante, los cantos de los levitas. Por eso que cuando dicen que el gallo cantó 3 veces, ahí busca información sobre eso, que no era ningún gallo, ¿verdad? Ok, el patio de los gentiles terminaba en el lado norte en un muro de piedra que los separaba de las áreas interiores donde solo podían entrar los judíos. Un letrero en hebreo, griego, latín, en 3 idiomas, hebreo, griego y latín, advertía que estaba prohibida la entrada a los que no eran judíos. Al otro lado del muro de piedra estaba el patio de las mujeres, el patio más grande del templo. Entonces, las mujeres podían entrar judías, ya en un lugar donde los no judíos
no podían entrar, el cual, como lo dice su nombre, se permitía la presencia de mujeres. Era mi lugar favorito en el templo, ya que allí gente bailaba, cantaba y tocaba instrumentos musicales en el patio de las mujeres. Una esquina del patio de las mujeres estaba reservada para personas consideradas ritualmente impuras. En otra esquina había una barbería donde se afeitaba a los nazareos, que había terminado su periodo de consagración. Vemos cómo el apóstol Pablo hace su rito de nazareno, incluso tiene que pagar los gastos de 4 personas más para corroborar de que él no estábamos violando los mandamientos y por mandatos de Jacob, mal llamado Santiago en el libro de los Hechos. Del patio de las mujeres, pasando por la puerta de Nicanor, así llamaban en honor a su donante, y se llegaba al patio de los israelitas reservado solo para hombres. Si quieres, podemos aquí sale cómo fue ese regalo que un Nicanor regala la puerta al templo y cómo fue, dónde fue construida y cómo fue hecha para llevar una puerta de tanto peso hasta Jerusalén. Fue llevada, le hicieron en otro lugar. Si quieres hacemos un video luego de eso, de la puerta de Nicanor, que sale también en estos libros. Ok. Eh, Allí, sobre la tribuna de los sacerdotes, el sumo sacerdote realizaba los sacrificios. Desde la tribuna había un edificio cuya entrada estaba tapada por una cortina. Delante de la cortina estaba el altar para el incienso y la menorá. Pasando la cortina estaba el santo santuario, una habitación donde solamente podía ingresar el sumo sacerdote. Mencioné en una página anterior que mi costumbre usual era ingresar al templo por la puerta de Hulda y de ahí ir al salón de las piedras talladas, pero en esta ocasión, al haber sido llamado de urgencia para comparecer ante el Sanedrín, entré directamente por la puerta que daba al exterior del salón. Es interesante, ¿no? Toda esta parte donde él empieza a narrar eso, ¿no? Y, y dice que ahora va a entrar en el Sanedrín, va a entrar a ese lugar. Entré al salón de las piedras talladas y vi que todos los miembros del Sanedrín estaban sentados en el usual semicírculo frente a la mesa, detrás del cual estaba el presidente de la corte, Simón ben Gamaliel, hijo del famoso Rambán, Gamaliel ben Simón. Al verme, me hizo una seña, invitándome a que me sentase en una silla al lado de él. Joseph ben Betanyahu, bienvenido al Sanedrín, me saludó. Ver a Simón ben Gamaliel siempre me hizo sentir que era un privilegio de mi generación vivir en la misma época que él. Era un digno bisnieto de Gigel. Sin duda, el hombre más sabio, erudito de nuestra nación ha producido hasta hoy. Al igual que su bisabuelo Simón, no solo conocían profundamente la ley, sino que la aplicaba con la tolerancia y amor. Vemos que habían para el tiempo los fundadores de dos grandes escuelas, Higel y, y Chamuel. Pero la que era más tolerante era la Higel. Entonces, vemos que en ese momento, cuando él está visitando, el, el líder del Sanedrín vendría siendo Gamaliel. Y vemos que esto no sale narrado en la Biblia. Cuando están buscando, Caifás y Ananías quieren entregar a Yeshua porque era un tema político y voy a hacer un video sobre esto, ¿no? Porque el tema de la captura a Yeshua fue un tema político. Herodes lo estaba buscando para matarlo. El pueblo quería ponerlo rey. Y quiero hacer un video más adelante sobre esto, que eso fue un tema político. Bueno, y vemos que es invitado a este lugar, y él está en el Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto más o menos por 70 personas. Había un nazi que era el presidente del Sanedrín, que tenía ese título, y en este momento era Gamaliel. Hasta aquí el video de hoy. Shalom.
el templo que fue destruido en el año 70, profetizado por Yeshua.